En la Ciudad de México y en otras ciudades del país, el domingo hubo marchas en favor del respeto y la dignidad de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. En la capital del país, más de 88 organizaciones de la sociedad civil y universitarias participaron en las concentraciones Viva México y Mexicanos Unidos para manifestarse contra las medidas tomadas hacia los migrantes y contra el muro. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Aunque lo hayan hecho por separado, para los organizadores fue un éxito que no se haya desvirtuado el llamado a la unidad del país en momentos en que ha sido vapuleado por las expresiones racistas del mandatario norteamericano. Hubo manifestaciones en distintas ciudades: Puebla, Hermosillo, Monterrey, Pachuca, Mérida, Villahermosa, muchas ciudades del país. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Las manifestaciones del domingo pasado en la Ciudad de México y en varias ciudades del país demostraron hasta dónde el rechazo a la política de Donald Trump estuvo presente y, por otra parte, por supuesto, las divisiones internas de cómo hacer la manifestación, de qué protestar y, por supuesto, una convocatoria que pues suponía una mayor participación por parte de la ciudadanía y que pues se quedó ahí hasta donde se pudo llegar. Jorge, Pablo, creo que pues esperábamos una presencia mayor por parte de la sociedad mexicana. Sin embargo, ahí está la agenda y las contradicciones propias de una sociedad mexicana que todavía no alcanza, creo, a responder positivamente de hasta dónde puede manifestarse y qué es lo que quiere, ¿no? Pero no le echemos la culpa a la sociedad. Esto es lo que sucedió, es responsabilidad de quienes organizaron las marchas. Yo creo que no solamente no fueron suficientes, yo creo que fueron un rotundo fracaso estas marchas. Decíamos, 88 organizaciones en la Ciudad de México se unen para realizar las marchas, para una marcha que tuvo, según quien la haya medido, entre 5.500 y 20.000, los más optimistas. Hubo más gente en el Estadio Azteca, no nos engañemos. Y no es culpa de la sociedad, tampoco es culpa, como dijo Marielena Morera, de que los jóvenes no participan. Es culpa de los organizadores porque se dividieron desde antes. Hubo dos marchas, en realidad fueron tres porque hubo otra pequeña de unas 500, 600 personas, muy radical. Se dividieron, manipularon, agregaron puntos a la agenda que no estaban. Entonces la gente decidió quedarse en su casa. Eso es lo que creo yo que ocurrió el domingo. Me parece que fue un rotundo fracaso la convocatoria a la marcha del día domingo, porque ni siquiera pudieron llenar la glorieta del Ángel de la Independencia. Me parece lamentable. ¿Por qué? Porque fue una convocatoria de agrupaciones divididas, donde hay agendas personales que se ven, pero desde la Torre de Eiffel. Y luego también hubo una falta de claridad impresionante el para qué era la marcha. Y creo que hubo mucho intento de manipulación en esta marcha, de convocantes absolutamente divididos y con falta de claridad y honestidad en sus propósitos. Creo que el problema derivó desde un principio cuando en Vibra México trataron de incorporar al tema anti-Trump y lo que sería la política restrictiva, llamémoslo así, del nuevo presidente de los Estados Unidos, el tema de la lucha contra la corrupción. En un intento de, no generar una adhesión al gobierno de México, ¿no? Porque decir apoyamos a alguien en el país implicaba una cierta afiliación política. Quisieron en algún momento establecer un rechazo a la política de Trump, pero esto implicaba necesariamente un apoyo a alguien y decidieron introducir una agenda que era el tema corrupción. En ese momento se les coló absolutamente todo, porque entonces, si tú metes el tema corrupción, ¿por qué no los 43 de Ayotzinapa? ¿Por qué no también meter el tema del gasolinazo como tal? Y creo que ahí es donde el tema empieza a moverse de manera importante. Yo creo que esa es una parte que habría que considerar a la hora de establecer el por qué los organizadores no tuvieron una cohesión a la hora de convocar. Pero además no lo tuvieron porque conscientemente lo metieron ese tema. Y conscientemente lo metieron porque, como decía Pablo, hay agendas personales en esos organizadores. Hay un organizador que se muere por ser candidato independiente, aunque no lo ha proclamado todavía, y está trabajando con otra agenda. A mí me parece para decirlo muy suavemente, una mezquindad que en una
marcha anti-Trump, no necesitas agregar nada más. Ni anti-Peña, ni anti-López, ni anti-PAN. No, es una marcha contra Trump. En 2004, si aquella famosísima marcha de blanco tuvo tanto éxito, fue porque exigimos seguridad. No era una marcha anti-López Obrador, que era el jefe de gobierno en aquel momento, aunque él lo interpretó así. No era una marcha contra el gobierno federal. Se exigía seguridad y se juntaron por lo menos 1 millón de personas. Ahora, además del desánimo y el temor que puede haber en la población, le pusieron, ¿no? Comenzaron con la corrupción, y cuando tú terminabas de ver había 50 demandas contra una de Trump, ¿no? De agenda interna. Entonces la gente no va. Si no la convoques a una cosa que no va a hacer, digamos. Habían, incluso, me cuentan que le fueron, se vendían banderitas a 10 pesos cada una. Ahí había de chile dulce y de manteca, no había objetivos precisos en esa marcha. Y recordando esto que decías, la del 2004, la sociedad también estaba polarizada y dividida. Claro. Y los gobiernos también se sintieron acosados y amedrentados, amedrentados, pero sí muy señalados por esa marcha, porque decían, va contra mí. Lo decía el gobierno de Fox, le tenía una gran distancia a esa marcha, lo mismo el gobierno de la Ciudad de México de López Obrador. Veían en esa marcha un peligro para ellos, un reclamo hacia ellos. Y fue una marcha espléndida, con cerca de 1 millón de personas, a pesar de la sociedad dividida y polarizada. Nos unía un objetivo común. Aquí había una miríada de objetivos que realmente estaban estas organizaciones tratando de llevar agua a su molino. Y una reflexión final de mi parte. Estas organizaciones de la sociedad civil realmente representan a la sociedad civil. Algunas puede que sí, otras no lo sé y otras de plano no. Ahí está el resultado. Convocaron y no llenaron la glorieta del Ángel de la Independencia. Me parece que algunas están muy sobrevaloradas, nada más para impulsar la agenda o las agendas personales. Son 88 organizaciones. Sí. Los números reales dicen que fueron 5,000, 6,000 personas, y cuando tú ves la glorieta, 10,000, no llevaron ni 100 cada una, hombre. Claro. El contingente, de hecho, el contingente importante era el de la UNAM, que era, digamos, el que estaba organizando, porque era prácticamente la institución que de alguna manera tenía una fuerza. Yo creo que... Pero en la UNAM también crearon una división, porque en un error, creo yo, del rector Graue. Absolutamente. Manda un comunicado que le pide y le exige, entre comillas, a los maestros que vayan. Hombre, el rector va a título personal a una marcha. No puede pedirle a la UNAM que vaya porque él va. No. Es un problema digamos, de convocatoria a nivel de representatividad, y bueno, pues ahí se juega su propio prestigio o una parte del mismo, y bueno, pues ahí estuvo la apuesta. Yo creo que hay otro elemento que hay que considerar, y es qué pasa después de la marcha, o de las marchas. Hubo en otros lugares del país con mayor convocatoria, mayor organización. No que hubo la que ninguna. En ningún lugar del país hubo más gente. Pero tuviste en otros lugares la que se dio en Monterrey con mayor, por lo menos hubo una mayor cohesión. Me refiero a no esto que vimos en la Ciudad de México. Y esto, ¿hacia qué me lleva? ¿Qué es lo que tiene que hacer una sociedad mexicana frente a lo que sucede en los Estados Unidos? Ahí se ha hablado desde políticas que lanza el presidente de la República, hablando de la necesidad de apoyar a los migrantes. Y ya vimos lo que sucede, migrantes que lo que quieren es mantenerse en los Estados Unidos, que los apoyen para defenderse en los Estados Unidos, más que regresar a México. Políticas dentro del propio país para generar de una o de otra manera mecanismos que sean efectivos para los propios grupos que dependen de la relación México-Estados Unidos. Creo que hay que avanzar más allá del tema marchas, en una agenda que sea real, concreta, en beneficio de estos sectores. Y creo que hay que esperar un poco. Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump, hasta el momento, han sido solamente anuncios. No hay hechos concretos exactos por qué protestar. Si vemos los deportados, en el primer mes de Donald Trump fueron la mitad que en el primer mes de Barack Obama. O sea, ha habido mucho menos deportaciones con Trump que con Obama. Esto no quiere decir que hacia adelante no vaya a venir la cosa terrible. Yo sí la veo muy fea y capto los peligros. Pero tú no puedes tampoco sacar a la gente a la calle por algo que puede pasar. Es muy difícil.
En cambio, con la marcha de los por la seguridad en 2004, sí había motivos concretos. Todo el mundo estaba tocado por la delincuencia, la comunidad universitaria irritada porque habían asesinado a una doctora emérita de esa universidad a mansalva, secuestro, y sin que nadie respondiera por ello. Entonces, me parece que va a haber más marchas, hay que esperar un poco y ojalá que los organizadores sean otros. No, y ¿sabes qué? También en esto, ver las agendas, hombre, porque poco en sintonía con lo que decían ustedes, hay cosas que tú no puedes pedirle a un gobierno, sea Peña o cualquier otro, el que llegue en 2018, en el enfrentamiento con Trump, que vaya con una agenda dividida. Quienes realizaron la marcha de Vibra México y la otra de México Unido, en realidad lo que demostraron es división. Para el gobierno de Trump, sí, claro, en términos de negociaciones, es un instrumento, como demuestran división y generan división con las filtraciones de que Videgaray le escribió el discurso a Trump, o todas las que se generan cotidianamente. Es lo que sucede del otro lado. Las mandan del otro lado, pero aquí las compran todas. Y entonces lo que estamos mostrando no es una sociedad unida contra Trump, estamos mostrando una sociedad dividida contra Trump, y ese creo que es el mayor problema que generó las marchas del domingo. Y es que están metidos en un problema fundamentalmente del concepto de unidad política como tal, o de unidad. Si el tema es la imposibilidad de defender acciones de gobierno, porque no van a apoyar a Peña en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, estás metido en un problema real, un problema de quién es el que va a representar a México frente a Estados Unidos. Que lo digan, yo quiero ser el que lo representa, sí, y por eso estoy convocando a esta marcha. Porque creo que ese es uno de los problemas Este centrales, es mi programa, ¿no? para enfrentarme a Trump. Exactamente. Voy y vámonos, ¿no? Porque el problema... Pongo un templete. Hay pongo un templete y que lo diga. Exactamente. Hay unos que están diciendo abiertamente que el problema era básicamente que pues, no están de acuerdo con lo que hizo Luis Videgaray o lo que hizo el propio gobierno. Y lo grave del asunto es que entonces lo que estás demostrando internamente es que no tienes la capacidad para generar una política conjunta, sociedad-gobierno, para tratar de enfrentar a una sociedad como a una amenaza, que es una amenaza real, Pablo, es cierto, hasta ahora no hemos visto hechos, pero ahí están ya el discurso y el discurso de un político que tiene capacidad de instrumentar. Y veamos con lupa, perdón, a las organizaciones de la sociedad civil que quieren hacerse pasar por los representantes de la nación completa, piden órganos autónomos, piden cargos, piden presupuestos y realmente representan a muy poca gente. Ese creo que es un punto central. Uno de los grandes fracasos de esta marcha es que se demostró que esas organizaciones, no convocan. Y que finalmente, a partir de esta realidad, insisto, habría que manejarse en términos de una agenda, yo me diría, mucho más concreta. ¿Qué se puede hacer para apoyar? ¿Qué se puede hacer para impulsar a aquellos sectores, uno, vinculados con la relación México-Estados Unidos, dos, migrantes, en términos concretos, menos demagogia, menos juego de palabras que finalmente no beneficia a nadie? Pablo Jorge, se nos termina el tiempo. Muchas gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.